Los periodistas. Maestro Don Oix Baranque Bautista, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, ya estamos Listos. nuevamente. Listos. Como en los scouts, ¿te acuerdas que decían los scouts? Pues no sé, yo Siempre nunca listo. fui scout. Ah, ¿nunca fuiste scout? No, nunca fui scout. Bueno, pues así decían los scouts, siempre listo. ¿Qué pasó? Bueno, oye, pues fíjate que pues, de todos, yo creo que de todos es sabido que dentro de la mezcla de iniciativa privada con el sector público, la corrupción más grande que ha habido, por lo menos que se sabe en los medios y que ha creado varios escándalos, es el del sector de la construcción. Sí, ¿no? mucho, sí. Desde el escándalo en Brasil, por ejemplo, de Odebrecht, que ha puesto en tela de juicio a nivel internacional, los a nivel gobiernos, continental, sí. ¿no? El caso de México con OHL y todo el Estado de Pifra México. y todo lo... Bueno, ¿no? desde antes, desde Gutsa, con Sí, la época de Salinas de eso. Gortari, o sea... Te vas más atrás y Sí. empiezas a encontrar, lo que pasa es que no había transparencia en la Exacto. información, entonces no Y se conocía. Y que no existían las redes sociales que nos permiten conocer casi de primera mano o de conocer lo que algunos medios ocultan. No sabemos si ICA estuvo formales. relacionado o no con algún tema de estos, No Cemex. se ha escuchado, pero yo ¿Verdad? creo que sí, ¿no? Pues, O sea, quién sabe, algo les ha de haber tocado. La cuestión es que una industria que por un lado tendría que tener una ética insoslayable porque pues se dedica a la creación de soportes para la vida, De infraestructura. ¿no? Que es la infraestructura. Pero si lo vemos así, soportes para la vida están también jugando con la vida de las personas, ¿no? Un puente mal hecho, una Pero casa mal hecha. Más ejemplo, el del sismo del 83, del 85 en la Ciudad de 85 México. y el del 99 aquí en Puebla, Sí, ¿no? pero ahí Sí. no fue, los daños no fueron producto de malas construcciones. Ujú. Pero en el caso de la Ciudad Bueno, de del México, 85 sí. los permisos, no se respetaron las regulaciones, la normativa para construir edificios altos sin considerar el impacto de los sismos, etcétera, Claro. ¿no? La industria inmobiliaria es una industria muy fuerte, muy poderosa. Claro, mueve muchísimo dinero. Que además se relaciona íntimamente con los gobiernos y con los estados. De hecho, la crisis del 2008 fue causada por cuestiones de la relación gobierno-sector inmobiliario, ¿no? En los Estados Unidos, que creó una gran crisis mundial. Y ahora, la semana pasada, un botón de muestra de esta corrupción, de estos ingenieros de la construcción que velan más por sus propios intereses que por crear obras que perduren, que sean funcionales y que inclusive les creen prestigio a ellos como ingenieros, y de los gobiernos que le piden a estos ingenieros estas obras. Fue el caso en Cuernavaca, ¿no? El socavón, este gran hoyo que se hizo a partir del hundimiento del subsuelo, que cobró 2 vidas, ha puesto nuevamente en crisis al gobierno de Peña Nieto. Desde que se pide la renuncia del secretario de Comunicaciones y Transportes, de Ruiz Esparza, hasta transparentar de alguna manera que este tipo de obras solamente son para la imagen y realmente no ponen atención en cuestiones que no son visibles. Porque lo que ocurrió, este hundimiento se debió a un drenaje antiguo, mal cuidado. Cualquier ingeniero, ¿no?, recién egresado de universidad sabe que sobre un río o por donde pasa el agua, debes, ¿no?, poner un drenaje, debes poner una base de soporte, de concreto hidráulico, de varillas, sí, de armazones para soportar el peso, claro, que va a transitar por hacer una especie de puente, ¿no? Sí, claro. Para abajo
está el agua carcomiendo. Claro. No es el primero. Sí. Acá el escándalo es porque es una vía transitada en extremo. Porque murieron dos y porque personas. murieron dos personas de una manera horrible, murieron asfixiados, padre e hijo, y todo esto mueve muchas cosas. Y que además a 3 meses de haber inaugurado con bombo y platillo. Que los vecinos lo denuncian. Lo habían anunciado, anunciado. Se está saliendo el agua de los naves, se va a hundir. O sea, la gente lo dijo. Ese es el punto, ¿no? Aquí hace muchos años, en la diagonal Defensores de la República, por ahí por la colonia 10 de Mayo, por Puente Negro, por esas partes, ha habido una infinidad de socavones, pero infinidad. Por fortuna no ha caído ningún coche, no se ha muerto nadie. Claro, ¿sí? Pero son daños que corresponden a una mala planeación del proyecto ejecutivo de una obra pública. Exacto. Ahora, ¿por qué sucede esto? De entrada, corrupción. Y complicidad. Porque mira, no nos hagamos tontos. Podríamos ibas a decir otra palabra, con pero toda tontos. la energía la iba yo a decir. Claro, pero tontos. O no nos quieran ver la cara de pendejos. Exacto. Tal vez eso sea más correcto. Y eso es lo que se está moviendo en las redes sociales, eso. Tengo muchos amigos constructores, muchos. Y todos los constructores te dicen, oye, ya queremos de veras, no importa quién sea el gobernador, quién sea el presidente, quién sea, que no nos pidan tanto. Empezaron con el 5, con el 8, con el 10, con el 13, con el 15, a veces el 20%. Un constructor, yo tengo unos parientes míos que hicieron el puente que estaba en la Fuente de los Frailes, les deben todavía 150 y tantos millones de pesos, porque pues, ya los intereses ya van sumar, porque no soltaron lana. Tiene como 10 años, porque no soltaron lana. O sea, tú tienes que dar ahora casi por adelantado y te dicen qué facturas, dónde comprar el material, todo está organizado para hacer un gran negocio. Un gran desde negocio. El gobierno. Y que dé cierta imagen al gobierno. Claro, ¿no? los puntos de venta son los constructores, los que se prestan a esto, unos por necesidad y otros porque son igual de corruptos que los políticos. Exacto. Pero de fondo hay una complicidad al descubierto. Lo del socavón no es más que abrir una llave de la enorme corrupción y complicidad que hay. Muestra eso, es una gran metáfora. En los gobiernos mexicanos, estatales, federales, con las constructoras que hacen la obra pública. Ese es el tema. Exacto, ese es el problema. Lo del segundo piso de la autopista. Sí. Verdaderamente es una tomadura de pelo. Creo más caos vial. Claro, es una tomadura de pelo. Y ahora debemos un montonal de dinero. Sí, este paso express que inauguró con bombo y platillo Peña Nieto hace 3 meses y que le cayó su cajón, costó el doble de lo que originalmente se había proyectado, que era 1,000 millones de pesos originales y costó 2,000 y tantos cientos de pesos. ¿A dónde se fue ese doble? ¿Por qué subió tanto? Ese dinero, que es lo que denunció Morena ayer, los diputados, senadores que ahora están afiliados a Morena, denunciaron ayer que el sobrecosto en el segundo piso de la autopista pues es un dinero que ha servido para financiar la campaña de Moreno Valle. Rafael Moreno Valle, ¿no? Sí, y es decir... Igual podrías pensar que lo de Morelos sirvió para financiar el Estado de México. Digo, no sé. Algo, ¿no? La cuestión es que estas obras, lejos de la utilidad pública que pudieran tener para mejorar la situación la pudieron tener, social, porque debe haber una justificación técnica para hacer esa obra, ¿no? Pero como hay una corrupción, hay un interés personal de grupo y no social. Esta utilidad pública se convierte en un peligro público, como fue el caso del socavón. ¿Sí? Resulta que una de las empresas involucradas en la construcción del Paso Express, Altea, fue la que construyó la planta de Audi. Y la planta de Audi leí la nota, está en un, sobre terreno fangoso, lacustre, claro. O sea, fue un lago, es decir, puede ocurrir algo sube parecido, el agua. ¿sí? Bueno. Va a llegar el agua ahí o puede hundirse, ¿no? Digo, no sé, la verdad es que no le deseo el mal a nadie, pero cómo me daría gusto que pasara algo para demostrar otra complicidad. Sí, que no hay estudios serios
No, sí los hay. Sobre el uso del suelo, y si los hay, se ignoran. Sí los hay, ¿no? pero la decisión política porque está es por una encima. decisión política Si hubiera y económica. decisiones basadas en el sentido común, basadas en las necesidades técnicas de la solución de los problemas que quieres intervenir, las ciclovías no se hubieran hecho. Claro. Y menos donde se hicieron y cómo se hicieron. Sí. Ahí tienes otro ejemplo. Se hicieron donde se ven, no donde se necesitan. Se hicieron con un material que no necesariamente es el mejor para ese tipo de obras, ¿no? Todo apunta a por un lado, a una necesidad de los políticos de la construcción de imagen, ¿no? Con obras de cartón realmente. Y por otro lado, las empresas constructoras que se prestan a la corrupción para jalar agua a su molino. Sistema, ¿no?, de complicidades. Totalmente. Un sistema de complicidades, corrupciones, basados en la mientras construcción de obra que la pública. ciudadanía que se muera, no importa, ¿no? Que se vaya una familia a un socavón, no importa. Que se haya ir al quedado. socavón es el secretario de Claro. Comunicaciones y O sea, que Transportes. Corren al delegado. Pero lo corren, ni siquiera le piden su renuncia, fincan ¿no? O le piden su renuncia. Cuando realmente el asunto viene arriba. Viene arriba, y además son asuntos penales. Pues no son administrativos, no solamente lo tienen que correr, le tienen que fincar responsabilidad penal. Porque eso fue un crimen, eso es un crimen, ¿no? Qué fuerte. Y junto con otras obras y junto con otras decisiones. Al gobierno y algún sector de la iniciativa privada no le importa. La ciudadanía no le importa a la gente. No le importa que una familia se haya quedado sin padre y sin un hermano, porque también en ese socavón, a diferencia de los que tú mencionas aquí en la ciudad, ahí venían a, ¿qué te gusta?, 110 kilómetros por hora, no da tiempo de frenar. Si lo ves, no te da tiempo de frenarlo, ¿no? No, y está en una posición en la que es imposible eludirlo, ¿no? Sí, entonces, es una trampa. Es una trampa, ¿no? Tristemente, pues lamentablemente, en paz estos dos mexicanos que confiaron en una obra federal, y que yo me acuerdo la primera vez que fui a Oaxaca por la nueva autopista, cuando íbamos a entrar al puente, dije, no se caerá, porque la verdad es que te pones a pensar, claro, sí, ¿no? O sea, desconfiamos de las obras, ¿no? de nuestros gobiernos que supuestamente los hacen para nuestro beneficio. Y esta es una metáfora, tan solo una metáfora de lo que es el gobierno de Peña Nieto. Es un socavón, una trampa. Lo ampliaría. No es solo el gobierno de Peña Nieto, es la manera de actuar de los gobiernos y de los federales políticos y estatales, independientemente del partido del que hablemos. Y ni siquiera de México, porque también en Brasil está pasando. También en Brasil algo está parecido, pasando, ¿no? sí. O sea, es una tendencia, lamentablemente, que de estas complicidades, iniciativa privada, construcción en lugar de construir, está corrompiendo. Sí, está y destruyendo. Muy bien, ahí la dejamos. Breve y ampliamente sustancioso. Bueno. Muchas gracias, maestro.